8 de la mañana, 26 minutos, cambiamos de tema, regresamos a la salida de los ministros. Recordemos que en las últimas horas salieron del gabinete el ministro de Educación Alejandro Gaviria, Patricia Ariza, la ministra de Cultura, y María Isabel Urrutia, ministra de Deportes. Saludamos a Patricia Ariza, hoy exministra de Cultura. Bienvenida a RCN Radio, gracias por estar con nosotros. Buen día. Días, ¿cómo está? Bien, gracias, exministra, por atendernos. ¿Cuándo se enteró usted de su salida y cómo? Me enteré ayer, 3 minutos antes de la locución del presidente. ¿Y qué le dijeron y quién la llamó, señora exministra? Me dijeron que el presidente quería mi renuncia. Yo les dije que claro, con mucho gusto. Pues por supuesto él está ejerciendo un derecho. Ministros somos de libre nombramiento y remoción. Pero no me gusta la manera como se hizo, porque este gobierno del cambio, y seguiré leal, porque yo creo en la lealtad, la manera como se hizo. Claro. Al gobierno, pero también me respeto a mí y lo que represento. Claro, indudablemente, y en esto no estamos haciendo ningún tipo de revelación, Patricia Ariza es una mujer vinculada al mundo de la cultura desde hace muchos años, y respetuosamente le digo, usted es considerada como una institución en su campo por su experiencia. ¿Hubiera esperado una llamada directamente del presidente, quizás explicándole, quizás de pronto no explicando, porque en estos casos los mandatarios no explican, pero que él directamente le comunicara? Yo no hubiera esperado una llamada por teléfono, hubiera esperado conversar con él, llevaba mucho tiempo pidiendo una cita, me hubiera gustado, él es un hombre interesante, sentarme a conversar con él, así fuera para que me dijera que me fuera, pero pienso no un problema, sino que represento, o sea, pues en este momento me doy cuenta de lo que represento porque he recibido llamadas de varios países, entonces, pues no sé, eso me da de alegría y también de responsabilidad. Yo sigo luchando por la cultura, donde esté, desde donde esté el gobierno que exista. Usted sigue siendo leal al presidente Gustavo Petro y cree en el gobierno del presidente Petro, pero ¿por qué la sacaron o por qué cree que la sacaron? Creo que había muchos chismes y muchos comentarios, pero yo creo que esa pregunta la puede responder el presidente. Le corresponde a él decir por qué. Había diferencias, pero las diferencias y los conflictos yo los considero creadores. Yo trabajo con el conflicto porque el teatro es conflicto. Entonces, es desarrollar un conflicto en la dramaturgia. Entonces, me gustan los conflictos. Sí, pues en este caso, sé que fueran únicos. Ya. Es que no sé, la manera como lo hizo. Yo no estoy en contra de la gente cree que estoy en contra de las reformas. Yo no he estado en contra de las reformas que se están haciendo. Creo que el país las necesita. Yo estaba preparando una reforma cultural. Ya. Usted dice que había algunas... Sí, usted dice que había algunas discrepancias con el presidente y que había chismes. ¿Cuáles eran sus diferencias con el presidente y cuáles son los chismes? Los chismes, a mí no me gusta hablar de eso, qué pena con ustedes no poderles responder esa pregunta, pero no, esas cosas a mí no me interesan de verdad. Me parecen secundarias, aunque en algún momento pueden ser importantes, pues los chismes era, estaba el profesor Zorro, y yo creo que el ministerio da cuenta del respeto tan grande que yo le tengo a él. Tengo diferencias, pero yo creo en las diferencias. Entonces, ministra, le vamos a repetir la llamada, por favor, porque se nos está cortando. Es muy valioso su testimonio, lo que nos está comentando esta mañana después de la salida del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Muy interesante lo que está diciendo la ministra Juan Manuel. Vale la pena que le remarquemos. Estamos teniendo unos pequeños cortes que nos impiden tener toda la idea completa. Que ella le hubiera esperado tener una reunión con el presidente Petro, que le había pedido una cita desde hace
mucho tiempo y estaba a la espera precisamente que se concretara esa cita y que en esa conversación, porque le gustaba conversar con el presidente, que le parece un hombre interesante, a lo mejor allí se hubiera podido conversar precisamente de su caso y de su salida. Ministra, creo que ya mejoramos la llamada, mejoramos la comunicación. Usted nos estaba hablando un poco del tema de lo que le preguntaba a nuestro compañero Juan Carlos Iragorri, el tema de las diferencias. Sí, por eso digo, las diferencias y los conflictos son creadores, o sea, es una parte de la vida, cuando no son diferencias antagónicas, por supuesto. Claro, pero doctor Ariza, las diferencias son creadoras y todo lo que usted dice puede ser cierto, pero la pregunta en concreto es, ¿cuáles eran sus diferencias con el presidente Petro? Bueno, no son importantes, o sea, esas diferencias, digamos, no las consideré yo antagónicas o si no hubiera renunciado. No son, yo no voy a renunciar, por supuesto, porque este es un cargo de libre nombramiento y remoción, pero eran diferencias, digamos, en la mirada de la música, por ejemplo, pero eran cosas que se estaban subsanando. En este momento estábamos haciendo por fin un proyecto conjunto con el maestro Zorro, con el que tenemos miradas distintas, pero no, pues me imagino que él ahora quedará como ministro y todo mi respeto y mi respaldo, eh, pero yo sigo peleando por el arte, por los artistas y por el cambio de este país. ¿Me está escuchando bien? Eh, Sí, doctor Ariza, usted habla de que había chismes, usted dice que las chismes y las diferencias no eran importantes, pero sin embargo al principio de la entrevista usted dijo que quizá por esos chismes, esas diferencias, pudo haberse precipitado su salida. Pero usted hablaba del maestro Zorro, un oyente nos dice por redes sobre el interno si es cierto que el maestro Zorro es o fue profesor de piano de las hijas del presidente Petro, aunque parezca un detalle seguramente sin importancia, como usted menciona a otros, ¿eso será verdad o eso es simple o eso es un chisme? Pues no lo sé, no me consta, pero pues a lo mejor sí, pero eso no es importante, eso no es importante. Y tengo, el maestro parece que es muy experto en la metodología para enseñar el piano. Eso yo lo respeto muchísimo. Pero más allá de eso, pues no sé, tenemos miradas distintas de la vida, de la cultura y del arte. Y yo defiendo las cosas en las que creo. Mi vida ha sido, da testimonio de eso. Soy una persona de izquierda, soy una persona del cambio, soy un artista y eso lo defiendo y lo defenderé siempre. Maestra, vámonos un poco atrás y cuéntenos cómo se produjo el nombramiento suyo. ¿A usted la nombró el presidente Petro directamente? ¿Él la llamó o se reunió con usted para ofrecerle el ministerio? ¿Cómo fue ese proceso en el que usted terminó en el ministerio? No, me llamó la secretaria y me sorprendió mucho. Yo pensé primero que era como una pega y entonces después, porque no esperaba, ni aspiraba, ni luché por esto, nunca había ocupado yo un cargo público, mm, pero se dio y incluso hice una carta muy bonita explicándole al presidente por qué no iba a aceptar el cargo, pero, pero vinieron amigas, compañeros que respeto mucho, me dijeron, Patricia, usted ha luchado toda la vida por esto, ¿cómo no va a aceptar? Y acepté y lo hice con gusto y también estuve en el ministerio contenta porque pude crear muchas cosas, hacer muchos cambios que los considero fundamentales, pero fundamentales para la cultura y para el teatro. Ojalá se sigan manteniendo, ¿no? Igual voy a estar desde afuera vigilante. ¿Cuál es el principal cambio que hizo usted en la cultura colombiana? Bueno, uno, primero, que aunque a mucha gente le parezca cosmético, no lo es. Cambiar el nombre todavía no se ha logrado del todo porque ahora pasa al Senado. Segundo, hicimos cambios legislativos importantísimos. Se incrementó el presupuesto para las artes de manera exponencial. También cambiamos totalmente los criterios de las convocatorias. Logramos que ahora en las convocatorias
casi se duplicara el presupuesto y además que participaran todos los departamentos de Colombia y casi todos los municipios. Entonces, a los municipios donde no hay conectividad, íbamos a mandar unas personas con los formularios en la mano para que fueran de casa en casa, para que la gente pudiera ejercer su derecho. Ese es un cambio fundamental. O sea, tratar de que la gente que no ha tenido acceso a los derechos de la cultura lo tuviera. Y ese no es un cambio menor, es un cambio determinante. Sí. También se hicieron muchos cambios legislativos que son muy importantes. Ahora ejercer el trabajo cultural puede reemplazar el servicio militar, por ejemplo, en los jóvenes y en las jóvenes. Hicimos muchísimos cambios, o sea, ayer estuvimos contando y son más de 100. Entonces, con mucho gusto yo les mando la lista que es larguísima. Claro. También, entonces, también visitamos muchísimos municipios, estuve en 17 municipios, porque reconociendo la cultura, la música que se hace en esos lugares, que es asombroso en este país, es inversamente proporcional. Municipios con una pobreza impresionante, pero con una riqueza cultural asombrosa. Sí. Exministra, usted dice que llevaba tiempo. No me digas ministra, Doctora no me digas Ariza. ministra, dígame artista. Artista Soy Patricia artista. Ariza. Usted dice que llevaba mucho tiempo esperando que el presidente Petro la recibiera. Me queda una duda. Cuando la recibió, en los momentos que la recibió, ¿en algún momento tuvo un cuestionamiento fuerte por parte del presidente hacia algo que usted estaba haciendo en la cartera? No cuestionamiento, pues sí como propuesta. No, mire, yo no quiero utilizar esta circunstancia para criticar al presidente, ni quiero que me gradúen como opositora del gobierno del cambio. O sea, sí pedí una cita hace mucho tiempo, sí me gustaría hablar con él. Algún día sucederá. Yo me quiero sentar un día a hablar con el presidente. Por ahora no, porque pues es duro, es difícil. Esto de todas maneras no me gustó. Es decir, él ejerció un derecho, pero la manera como se hizo no me gustó porque yo represento un movimiento cultural. Es impresionante en este momento. Usted no se imagina la cantidad de cartas de WhatsApp de respaldo, no solo de Colombia, sino de varios países. Eso me da mucha fuerza y por fortuna yo no estaba ya ocupando un puesto. Yo tengo mi lugar en el arte y en el teatro y a ese lugar regreso. Cuando le preguntamos hace un momento sobre los principales cambios que usted logró en la cultura colombiana, usted en primer término dijo el cambio de nombre del ministerio, que en vez de llamarse Ministerio de Cultura pase a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿A usted realmente le parece que eso es muy importante? Es decir, como si apareciera una nueva 100 años de soledad en la literatura colombiana, algo así. No tanto, pero sí es un nombre inclusivo, es un nombre inclusivo no, claro, a mí me parece, las palabras no son irrelevantes, usted trabaja con las palabras son muy importantes, las palabras matan y hacen vivir, entonces no es irrelevante el cambio de nombre, incluir los saberes no es irrelevante, es muy importante, es decir, en el nombre hay un concepto de la cultura. Y las poblaciones afrodescendientes e indígenas han respaldado ese nombre. Entonces, pues no sé, también cambiamos la economía naranja, que colocaba la cultura y el arte, los mimetizaba con el mercado. Ahora se llamaba, o se llama, o espero que no lo cambien, se llama economía cultural popular y alternativa. Es un cambio radical. Importante, y bueno, eso es, la vida es así y la vamos a cambiar. Doña Patricia, usted mencionó de paso hace unos instantes un tema que dentro del Ministerio de Cultura parece que causó polémica y a lo mejor podría haber allí parte de los chismes que usted pues obviamente no ha querido compartir por razones sabias, por supuesto. Tiene que ver con el de las orquestas y lo que se conoció
cuando músicos colombianos incluso se mostraron en desacuerdo con la posibilidad de que en Colombia se creara un sistema nacional de orquestas parecido al de Venezuela. Incluso en su momento, el presidente Petro mencionaba cómo la primera dama Verónica Alcocer había viajado con el maestro Zorro a conocer el sistema orquestal venezolano en música clásica. Ese punto, esa divergencia o eventual oposición suya frente a ese sistema o apoyo pudo ser uno de los hechos o una de las causas de su distanciamiento. Es posible, yo me enteré del viaje de la primera dama y del viceministro Zorro de Cultura por los medios de comunicación. O sea, yo no supe y yo no me hubiera opuesto en absoluto, pero en ese momento la ministra era yo. Entonces, pues no sé, no me pareció chévere y le dije, se lo dije al ministro porque no me contó, le hubiera hecho un encargo de Venezuela. Entonces, pues, pero no sé, es decir, ellos tenían derecho a viajar donde quisieran, por supuesto, y a conseguir los insumos que quisieran. Pero yo pienso que de todas maneras la diversidad musical de Colombia es extraordinaria y eso hay que entenderlo, apoyarlo y, y sobre eso nos estábamos poniendo de acuerdo con el viceministro, con dificultad, pero nos estábamos poniendo de acuerdo. Entonces, pero bueno, parece que eso como que no cayó muy bien y entonces pues aquí estoy y no estoy desocupada, yo soy artista, entonces estoy un poco triste porque me hubiera gustado que el presidente me lo dijera mirándome a los ojos. Yo estoy acostumbrada a eso. No sucedió, pero yo estoy segura que en algún momento de la vida sucederá. Yo quiero hablar con él, esa conversación queda pendiente. Y lo sigo respaldando. En algún momento de estos meses, frente al Ministerio de Cultura, usted se sentó frente al presidente Petro y se miraron a los ojos y se dijeron lo que querían cada uno respecto del Ministerio de Cultura. Pues no hubo mucho tiempo de hablar de la cultura, porque la cultura tradicionalmente no es considerada un tema importante. Eso tiene que cambiar y lo vamos a cambiar. Desde donde yo esté lo vamos a cambiar. Porque la cultura no es solo un asunto político, es el asunto político por excelencia, porque tiene que ver con los modos de ser, de pensar, e inclusive con los modos de decidir en la política. Es la política la que pertenece a la cultura y no al revés. Entonces, yo sí creo, y creo que algún día será importante, no solo para toda la política y para toda la sociedad. Eso tiene que cambiar. Sí, Sí, yo me senté muchas veces en el Consejo de Ministros, pero no tuve la oportunidad de hablar personalmente con el presidente y es una oportunidad que la sigo esperando. Algún día, no ahora, ahora no, porque sí. no estoy en condiciones de hacerlo y creo que él tampoco. Co- Entonces, pero algún día podría hablar con él, claro que sí, lo invito desde acá públicamente a conversar. claro. ¿Cómo era y cómo es su relación con la primera dama Verónica Alcocer? No es, pues yo le pedí muchas veces a ella también una cita para conversar. Me hubiera gustado conversar con ella, por supuesto, pero tampoco se dio. No le debo caer muy bien, parece. ¿Por ¿No qué? le ¿Qué tiene que ver pareció? la primera dama en el Ministerio de Cultura? Solamente por ignorancia le hago la pregunta, doña Patricia. ¿Cómo es la pregunta que no se la oí bien? No, es que como usted dice que le hubiera gustado conversar con la primera dama, doña Verónica, ¿qué tiene que ver la primera dama con el Ministerio de la Cultura? Pues tengo entendido que a ella le interesa mucho la cultura, entonces me hubiera gustado conversar con ella de manera informal, porque pues el presidente es Petro, no es ella. Pero además yo soy feminista, me hubiera gustado conversar con ella, tampoco se pudo, insistí mucho y no se logró, entonces supongo que no le debo caer muy bien, pero eso no importa, yo no soy monedita de oro tampoco para caerle bien a todo el mundo.
Pero ¿no le parece extraño que en, no sé, 7 meses de gobierno, usted dice que habló con el presidente Petro varias veces en el Consejo de Ministros, ¿no le pareció raro que el presidente de la República no tuviera tiempo para hablar, como dice Juan Manuel, en una reunión con una ministra sobre los asuntos atinentes a su cartera, y que incluso la primera dama y muchas primeras damas han estado interesadas en la cultura, pues tampoco hubiera conversado con usted? ¿No le pareció extraño eso después de tantos meses? Pues sí, por eso estaba pidiendo la cita con él. Sí. Yo llevaba un mes pidiendo la cita con él. Sí, me pareció extraño, pero pues no sé, también él a lo mejor considera que hay otras cosas más importantes. Al interior del ministro, mejor, en el ministerio, ¿usted encontró politiquería? No, mire, a mí me da mucha pena con usted, pero yo no me voy a graduar de opositora al gobierno. Yo respeto a este gobierno, lo sigo respetando y sigo luchando por el cambio, totalmente. Pero también me respeto a mí y lo que represento. Por eso estoy diciendo que no me gustó la manera como se hizo, porque lo que yo represento y también lo que yo soy merece respeto. Sí, señora, así es. Pues esperamos que el presidente Gustavo Petro la pueda recibir. Ojalá pudiera tener ese encuentro que usted en varios momentos en esta entrevista lo ha expresado públicamente, abiertamente, ese deseo que tiene de encontrarse con él, de hablar con él, de que la escuche. Sabemos que obviamente le van a pasar el reporte de este diálogo que ha tenido con RCN Radio, y le agradecemos, Patricia Ariza, por estos minutos que le ha dedicado a la audiencia de RCN Radio en todo el país. Mucha suerte en lo que viene para usted. Mucha suerte para ustedes también. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Gracias. 8:48, Juan Manuel. Bueno, muchas frases para sacarle punta. Patricia Ariza es una mujer vinculada al mundo de la cultura. Quizás hace mucho tiempo no hay un ministro o ministra vinculado directamente con el mundo de la cultura en virtud de su saber, Como ¿verdad? protagonista y como gestora, ¿no? De acuerdo. Y obviamente, sin querer queriendo y sin decir diciendo, la ministra Patricia Ariza pues ha dicho cosas muy importantes, ¿verdad? Que a lo mejor no le cae muy bien a la primera dama, que no le gustó que se hubiera ido la primera dama Verónica Alcocer con el viceministro, hoy ministro encargado Ignacio Zorro, que fue director del ICBA en Boyacá, a visitar el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que hubiera sido bueno que a ella le hubieran contado, que venía solicitando una cita hace mucho tiempo con el presidente Petro y no la tuvo. Nunca tuvieron la oportunidad en este tiempo de sentarse a hablar de política cultural directamente con el presidente, porque a lo mejor tenía cosas más importantes para hacer. Y en medio de eso dice, no, yo no voy a salir a hacer oposición del gobierno ni hablar mal del gobierno, pero me hubiera gustado tal. Claro, lo que está en últimas pidiendo Patricia Ariza, como cualquier ser humano, pero sobre todo como cualquier persona que tiene trayectoria en un campo, es un poco de respeto.